Hola familia, soy Luis Jesús Cari Otorongo y estos son los animales de poder según la senda del chamán de Michael Harner. Vamos a ver. Bueno, déjame decirte que este es el capítulo casi completo de Animales de Poder del libro de la senda del chamán de Michael Harner. No está completo. Si lo quieres escuchar completo, por supuesto te voy a dejar el enlace en la descripción del video, como también va a aparecer en alguno de estos dos lugares. Bueno, vamos entonces con la lectura del capítulo 4, Animales de Poder de la senda del chamán. 4. Animales de poder. Los chamanes siempre han creído que sus poderes eran los de los animales, las plantas, el sol, los de las energías básicas del universo. Ellos han dirigido sus supuestos poderes en el jardín de la tierra para ayudar a otros seres humanos a salvarse de la enfermedad y de la muerte, para darles fuerzas en la vida cotidiana, para comulgar con sus semejantes y para vivir una existencia feliz en armonía con la totalidad de la naturaleza. Ya siglos antes de Charles Darwin, los pueblos de culturas chamánicas estaban convencidos de que los humanos y los animales estaban relacionados. En sus mitos, por ejemplo, los personajes animales tenían una forma física esencialmente humana, aunque se distinguían entre sí por los particulares rasgos característicos de los distintos tipos de animales tal y como hoy existen en la naturaleza. Así, el coyote se caracteriza en las historias por su actitud perversa, y el cuervo por su dependencia impropia de que los demás cacen para él. Entonces, según diversos mitos de la creación, los animales tomaron las formas que tienen hoy, diferenciándose físicamente. Por ello, explican los mitos, los animales y los humanos ya no pueden hablar entre sí, ni los animales pueden adoptar forma humana. Aunque el paraíso mítico de la unidad de animales y humanos se ha perdido en la realidad normal, es todavía accesible al chamán visionario en la realidad no normal. El concepto de los aborígenes australianos de época del sueño encierra este conocimiento, pues se refiere a un paso mitológico que todavía existe en un tiempo paralelo a la realidad normal del día de hoy, y en el que se puede entrar en sueños y visiones. El chamán es el único entre los humanos que normalmente puede llevar a cabo la unidad animal-humano al entrar en el estado chamánico de conciencia, SS. Para el chamán que se encuentra en un estado alterado de conciencia, el pasado místico es directamente accesible. La mitología de los indios norteamericanos y sudamericanos está llena de personajes animales, y los mitos no cuentan la historia de un coyote, un cuervo o un oso, sino las aventuras de coyote, cuervo y oso. En otras palabras, los personajes individuales representan especies completas o clases más grandes de animales. Esto es similar a la unidad que existe entre el espíritu del animal guardián del individuo con todo el género o la especie a la que pertenece. Esta unidad significa que una persona normalmente posee no solo el poder de un oso o de una águila, sino el poder de oso o de águila. El poseedor de un animal guardián asume normalmente el poder espiritual de todo el género o especie, aunque evidentemente se asocia a ese poder a través de una manifestación individual de este. La relación entre el mundo de los humanos y el animal es básica en el chamanismo, y el chamán utiliza sus conocimientos y sus métodos para participar del poder de ese mundo. Por medio de su espíritu guardián o animal de poder, conecta con el poder del mundo animal, los mamíferos, aves, peces y otros seres. El chamán ha de tener un guardián particular para realizar su trabajo, y este guardián le ayuda de una manera especial. Los nativos norteamericanos se refieren, a veces al espíritu guardián como animal de poder, como en el caso de los Salish costeros y los Okanagones de Washington. Este término es particularmente idóneo, pues pone de relieve que el espíritu guardián da poder y que con frecuencia se percibe en forma de animal. Pero los Salish costeros también se refieren a veces al espíritu guardián como el indio, ya que también puede presentársele en forma humana. Esta dualidad animal-humana del espíritu guardián es un rasgo común a la cosmología de los indios norteamericanos y sudamericanos y a la de los otros pueblos primitivos. De este modo, entre las Quecoupes del Valle del Río Colorado, los animales se aparecen en sueño como seres humanos. 4 Entre los jíbaros, un espíritu guardián suele aparecerse.
primero en una visión como animal y luego en un sueño con forma humana. La capacidad de los animales de presentarse como humanos no es extraña, dada la creencia extendida de que los humanos y los animales están relacionados biológicamente, son especies afines, y antiguamente podían incluso hablar. En la realidad no normal, los animales bien pueden manifestarse con formas humanas a otros humanos que se encuentran en el SS. El chamán, o la persona con tendencias chamánicas, es el único que puede volver a asumir la capacidad perdida para comunicarse con los otros animales. Así, en las tribus del desierto occidental del sur de Australia, cuando un hombre se convierte en chamán, adquiere el poder de hablar con las aves y otros animales. Cuando Castañeda entabla conversación con un coyote, está acercándose al chamanismo. Entre los jíbaros, de hecho, si un animal te habla, se considera como evidencia de que ese animal es tu espíritu guardián. Entre los Xiuxtlecoute, los espíritus guardianes a menudo hablan cuando se les aparecen a los clarividentes. Según cuenta Ciervo Cojo, de repente oí gritar a un gran pájaro, y acto seguido me golpeó en la espalda, me tocó con sus alas extendidas. Oí el grito de un águila, fuerte, por encima de las voces de otros muchos pájaros. Parecía decir, te hemos estado esperando. Sabíamos que vendrías. Ya estás aquí. Tu senda comienza aquí. Siempre llevarás contigo un espíritu, tu otro yo. La capacidad que tienen los espíritus guardianes animales de hablar a un humano o de manifestarse con forma humana se entiende como una señal de poder. Otra señal de su poder es cuando se hacen visibles moviéndose en un elemento que no es su entorno normal. Son ejemplos comunes un mamífero terrestre o una serpiente que vuelan por el aire, tengan o no tengan alas. Todas estas capacidades muestran claramente que el animal es no normal, que es portador de poder, capaz de trascender la naturaleza de un animal normal y su existencia normal. Cuando su transformación en humano tiene lugar, es un acto mágico de poder. El animal de poder, cuando es poseído por un chamán, actúa de alter ego, concediéndole al chamán el poder de transformación, y especialmente el poder de transformarse de humano en animal de poder, y otra vez en humano. Bueno, y antes de seguir escuchando este tremendo audiolibro, por favor, dale me gusta al video. No te cuesta absolutamente nada. Te vas a demorar 5 segundos y será una gran ayuda para nosotros. Muchas gracias y continuemos con el audiolibro. La creencia de algunos chamanes de que pueden metamorfosearse en la forma de sus espíritus animales guardianes o animales de poder está muy extendida y es obviamente antigua. Entre los aruntas de Australia, solían adoptar la forma de águilas halcones. En el curso de la iniciación de un chamán de la tribu australiana de los Wiradjeri's, este tuvo una experiencia no normal en la que de sus brazos brotaban plumas que se convertían en alas. Entonces le enseñaron a volar. Posteriormente, plegó sus alas y, volviendo a la realidad normal, regresó a la aldea y comentó su experiencia. En la región más septentrional de Escandinavia, los chamanes lapones se transforman en lobos, osos, renos y peces. Los chamanes siberianos y esquimales, a menudo, se transforman en lobos. De modo similar, los indios Yukis de California llamaban doctores oso a los chamanes que creían tener el poder de transformarse en osos. El doctor oso de los Yukis era en realidad un chamán que tenía al oso como espíritu guardián. Un chamán oso principiante se relacionaba con auténticos osos, comía de su comida y a veces vivía con ellos, incluso durante todo el verano. La antigua creencia chamánica en la capacidad de transformarse en animal sobrevivió en Europa occidental hasta el Renacimiento. La Iglesia cristiana, por supuesto, consideraba magos, brujas y hechiceros a todos los que practicaban este tipo de metamorfosis y les persiguieron durante la Inquisición. No obstante, un colega de Galileo, el alquimista y científico Giovanni Battista Porta, en 1562, todavía tenía el antiguo conocimiento necesario para experimentar tal metamorfosis, y publicó la información en su famoso libro Natural Magic. En él explica cómo, utilizando una poción alucinógena, un hombre podía creer que se había convertido en pájaro o animal. Porta señala:
Este hombre a veces parecía que se había transformado en pez, y abriendo los brazos nadaba por el suelo. En ocasiones parecía que salía a la superficie volviéndose a sumergir después. Otro creía que se había transformado en ocas y comía hierba, y con sus dientes golpeaba el suelo, como hacen los gansos. De vez en cuando cantaba, y se esforzaba en batir las alas. De modo similar, Castañeda, con la ayuda de una mezcla alucinógena, cuenta que tuvo una experiencia en que se convirtió en cuervo, y que don Genaro presenció cómo los chamanes pueden convertirse en águilas y búhos. Sin embargo, no es necesario el uso de drogas alucinógenas para que una persona experimente la metamorfosis en pájaro o en otro animal. El método más extendido entre los chamanes de pueblos primitivos para alcanzar un estado de conciencia chamánico que permita tener tal experiencia es la danza acompañada por el sonido de los tambores. Entre los indios caribeños del norte de Sudamérica, en la iniciación de los chamanes es necesaria, por ejemplo, la danza nocturna en que los neófitos se mueven imitando animales. Esto forma parte del proceso de transformación en animales. Pero no son los chamanes o los iniciados en el chamanismo los únicos que utilizan la danza para metamorfosearse en animales. En muchas culturas primitivas, cualquiera que tenga un espíritu guardián puede danzar para evocar su alter ego. Entre los indios Salish costeros, las danzas de la estación invernal ofrecen la oportunidad de unificarse conscientemente con su animal de poder. El espíritu del danzante encuentra su forma de expresión en los pasos del baile, el ritmo, los movimientos, gestos y semblantes, en el ritmo ligero, después en los saltos del guerrero, que grita ferozmente, o en el trote tambaleante de la osa madre, que llora amargamente. En la serpiente de dos cabezas, que se retuerce como un reptil de goma, en el lagarto, que derrama sus lágrimas por su retoño devorado, o en la poderosa ballena, que caza peces más pequeños. A menudo, los chamanes de la costa noroeste, que hacían estas danzas, llevaban caretas especiales y atuendos que contribuían a la unificación con sus animales de poder. Muchas de las danzas en que se imita a los animales tienen como objetivo la unificación de los animales de poder con los danzantes, aun cuando los rituales no son puramente chamánicos en otros aspectos. Así, la danza de los dioses animales de las sociedades hechiceras chamánicas de los pueblos hunes, en el suroeste americano, tiene un gran parecido a sesiones de otros pueblos en las que el chamán está inspirado y en las que se convoca a los dioses animales con la danza, la maraca y el tambor. Y los danzantes, enajenados, tratan de imitar los ruidos y movimientos de los animales. Los danzantes que asumen la personalidad del oso pueden incluso llevar zarpas de verdad en las manos. Pero esta danza de los dioses animales es más que una simple imitación, ya que el danzante Zuni, igual que el indio de las praderas norteamericanas que realiza el baile del búfalo o del águila, está esforzándose por ir más allá de la imitación y unificarse con el animal. De la misma manera, el danzante Zuni que lleva la máscara de uno de los dioses quechines no solo está interpretando el papel de los quechines. La danza, el tambor, las marras y el zumbido de los que imitan el mugir del toro le transportan a un estado de conciencia alterado y él se convierte durante ese tiempo en la encarnación del espíritu que se cree que reside en la careta. Como dijo un Salish costero, cuando bailo, no actúo, solo sigo tu poder, simplemente sigo la senda de tu poder. Los chamanes, cuando danzan para invocar los espíritus de su animal guardián imitan los movimientos y los sonidos de sus animales de poder. En Siberia, entre los nativos norteamericanos y sudamericanos y en cualquier otro lugar, los chamanes imitan el canto del pájaro, los gruñidos y gritos, y otros sonidos propios de sus animales de poder cuando experimentan sus transformaciones. Como dice Ciervo Cojo acerca del oso de poder, hacemos los ruidos del oso. Igual modo, Castañeda gruñe y hace el gesto de enseñar las zarpas siguiendo el consejo de Don Juan de que enseñar las garras es una buena práctica. Hola, yo de nuevo.
Si has llegado hasta este punto es porque te está encantando nuestro contenido, también te está gustando este audiolibro. Así que por favor no olvides suscribirte a nuestro canal, es súper fácil, es súper simple. Y por supuesto, si quieres recibir notificaciones de todo lo que subimos, de todo nuestro contenido, por supuesto activa la campanita. No se te olvide, suscríbete y sigamos entonces escuchando este audiolibro. Un abrazo. De lo que habla Ciervo Cojo no es de la posesión incontrolable de los cultos vudús caribeños, sino de la reafirmación del chamán de su unidad con su animal compañero. Según dice Eliade, no es tanto una posesión, como una transformación mágica del chamán en animal. Entre los indios de México y Guatemala, el espíritu guardián suele conocerse como el término nahual, derivado del azteca nahualli. Nahual se refiere tanto al espíritu del animal guardián como al chamán que se convierte en ese animal de poder. Las palabras compuestas que se derivan de nahualli tienen el significado de disfrazado, enmascarado. Nahual también se suele aplicar en México al chamán que es capaz de realizar tal transformación, la esté o no la esté realizando en ese momento. Así, Castañeda llama nahual a Don Juan, además de hablar de otras connotaciones del concepto, aunque se sabe que en algunas tribus todos los adultos tenían un espíritu guardián, por ejemplo entre los indios Nitlacapamuc de la Columbia Británica o los tuanes del oeste de Washington, lo normal era que no todos los adultos tuvieran espíritus guardianes. Así, entre los indios de las llanuras norteamericanas, había quienes no lograban obtenerlo, y por ello se consideraba que estaban condenados a carecer de poder y éxito en la vida. Entre los jíbaros, casi todos los hombres se creían en posesión de estos, ya que habían salido con éxito de la aventura visionaria de las cataratas sagradas. Sin embargo, no era tan importante para las mujeres el obtenerlo, porque las luchas entre tribus, causa principal de muerte violenta, tenían lugar casi siempre entre hombres y no entre mujeres y niños. El método más extendido para adquirir un espíritu guardián es la búsqueda visionaria de un lugar solitario en medio de la naturaleza, como entre las tribus de las praderas de Norteamérica. El peregrinaje de los jíbaros a unas cataratas sagradas es un ejemplo sudamericano de este tipo de búsqueda visionaria. Sin embargo, incluso los jíbaros pueden obtener el poder beneficioso de un espíritu guardián sin necesidad de atravesar tal experiencia. De hecho, los padres de un recién nacido le daban al bebé un alucinógeno para que pudiera ver, y así obtener un arutambacán o espíritu guardián. Los padres, como es lógico, querían que el bebé tuviera la mayor protección posible para que sobreviviera y llegara a ser adulto. También existía un alucinógeno algo más fuerte, Uchichmaicua, o datura del niño, que se le daba al pequeño con el mismo propósito cuando era un poco mayor, pero no lo suficiente como para seguir la aventura de la búsqueda visionaria de las cataratas sagradas. Los jíbaros estaban convencidos de que era difícil que un niño llegara a los 6, 7 u 8 años sin algún tipo de protección del espíritu guardián. No obstante, los padres no podían estar totalmente seguros de que el bebé o el niño había obtenido una visión y el poder, y así se juzgaba esencial que el chico atravesara finalmente la experiencia para asegurarse de que tenía la protección del espíritu guardián. Aunque en tal sociedad llena de rencillas la vida no era tan peligrosa para las mujeres como para los hombres, las niñas atravesaban una versión a menor escala de la búsqueda visionaria en el bosque cercano al poblado. En Norteamérica, los okanagones sureños del estado de Washington eran de una creencia similar a la de los jíbaros. Entre los okanagones, los espíritus guardianes eran adquiridos involuntariamente, sin necesidad de que los niños atravesaran la experiencia. Las visiones de los niños a menudo se parecían a las de los jóvenes adultos. Al principio el espíritu tenía aspecto humano, pero el niño veía qué animal era una vez que éste se había ido. Podía venir en cualquier momento del día o de la noche y sin ninguna premeditación por parte del niño o del padre. En otras palabras, una persona puede tener o haber tenido la protección y poder de un espíritu guardián sin ser consciente de ello. En 1957, por ejemplo, un chamán jíbaro vio que yo tenía un espíritu guardián, aunque ni yo mismo era consciente de ello. Para un chamán es evidente que muchos occidentales tienen espíritus guardianes, y esto se ve en su energía,
buena salud y otras manifestaciones externas de su poder. Desde el punto de vista del chamán, es trágico que personas tan poderosas ignoren la fuente de su poder, y no sepan, por lo tanto, cómo desarrollarlo al máximo. Es igualmente trágico, desde su punto de vista, que haya adultos occidentales aletargados, enfermos y desanimados porque los espíritus guardianes que les protegían en su infancia les han abandonado. Aún peor, ni siquiera saben que hay un medio de volver a obtenerlos. Y antes de continuar con el audiolibro, por favor déjame un comentario de este video. Cuéntame si te gusta este libro, cuéntame si te gusta lo que llevas escuchando y por supuesto yo con gusto te lo responderé. Y por supuesto, aparte de hacer comunidad y conversar, no tienes idea lo mucho que le ayuda al canal cuando tú comentas un video nuestro. Sigamos con el audiolibro. Dicho sea de paso, el poseedor de un espíritu guardián de animal no está en peligro por muy fiero que éste parezca, ya que el animal de poder es absolutamente inofensivo. Es solo una fuente de poder, no tiene intenciones agresivas. Solo acude a usted porque usted necesita ayuda. Si se desea continuar con la práctica chamánica, se debe transformar en el propio animal con regularidad para que el animal esté contento y continúe ahí. Para ello se necesita danzar, cantar las canciones del animal e identificarlos. Grandes sueños como mensajes del guardián, del animal de poder. Danzar a su animal es un buen método para mantenerlo contento y que no le abandone. El espíritu del animal guardián que reside en la mente-cuerpo de una persona quiere disfrutar existiendo de nuevo materialmente. Es un intercambio, ya que la persona recibe a cambio el poder de todo el género o especies, representados por este espíritu guardián. Del mismo modo que una persona que recibe a cambio el poder de todo el género o especie representado puede querer experimentar la realidad no normal convirtiéndose en el chamán, también un espíritu guardián puede querer experimentar la realidad normal entrando en el cuerpo de un ser humano. Aquí yo de nuevo estoy con la Quichi, la mascota de Nativo América. Si quieres ayudarnos poderosamente a Nativo América y hacer un aporte tremendamente significativo y también monetario, déjame decirte que justo abajo de este video hay un botón que se llama Super Gracias o Gracias. Si no te aparece, está en los 3 puntitos. En ese sentido, tú puedes hacer aportes monetarios a nuestra causa. Puedes incluso aportar muy pequeñas sumas de dinero, hasta por supuesto lo que tú quieras. Déjame decirte que si tú haces estos aportes, nos ayudarás tremendamente a que nosotros incluso podamos seguir comprando equipos, invertir en nuevas plataformas, en nuevos programas y por supuesto en distintas cosas que nos van a ir ayudando a que tú puedas aprovechar mucho mejor nuestro contenido. Así que por favor no lo olvides, un gracias o un super gracias está justo aquí abajo del video y no sabes lo mucho que te agradeceremos. Sigamos escuchando este audiolibro. Un abrazo gigante y que estés muy bien. Los jíbaros me enseñaron hace años que, por mucho que se les cuide, los espíritus guardianes solo pueden permanecer unos años y luego se marchan. De este modo, si tiene una vida larga y enérgica, podrá tener varios, uno detrás de otro, lo sepa usted o no. La danza no es el único medio para ejercitar su animal de poder físicamente y mantenerlo contento. También se puede ejercitar en zonas naturales y, si no las hay, en áreas solitarias de parques públicos. Recuerdo un joven occidental interesado en el chamanismo que trabajaba durante la semana en una librería, y que los domingos iba a un parque donde llevaba a su puma a pasear por las colinas. Nadie se lo impedía y le gustaba más que ir a la iglesia. Claro que hay un posible problema si se transforma en su animal en público. Es muy posible que la gente no le entienda, al menos en nuestra cultura. Sin embargo, según me contó Castañeda, Don Juan tenía un problema similar incluso con su público de indios mexicanos. Me dijo que una de las razones por las que Don Juan dejó de usar el ungüento alucinógeno de datura fue que los indios se habían acostumbrado a dispararle cuando saltaba por los árboles. La suerte del chamán no siempre es afortunada. Recuerde, los espíritus son siempre benignos, nunca hacen mal a sus poseedores. Y es usted quien posee el espíritu guardián, nunca es él el que le posee a usted. En otras palabras,
El animal de poder es un espíritu totalmente benigno, aunque aparente ser fiero. Es un espíritu para experimentar, no para exorcizar.